Muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Estamos hablando de estas averiguaciones previas que el Ministerio Público, en particular la Fiscalía contra la Corrupción, ha iniciado, sabemos por voz de la diputada Alejandra Carrillo, sobre el procedimiento o las reuniones que hubo para acordar la elección de la Junta Directiva 2017, en la que resultó electo Óscar Chinchilla. Estábamos hablando, Gerson Sotomayor, sobre hasta dónde hay la necesidad de un diálogo político, que eso, como planteaba Estuardo, es bastante normal en cualquier lado, y que la población espera que entre las fuerzas políticas, si no hay una mayoría, haya ese nivel de plática, y lo que tristemente estamos acostumbrados en el país, que es que ese diálogo o esa negociación termine con fines espurios. Yo creo que hay que plantear una diferencia, y es una diferencia abismal, digamos, entre un diálogo político de alto nivel, que obviamente el país necesita ese diálogo político, que es, por ejemplo, ponerse de acuerdo en una agenda legislativa. Hoy vemos, por ejemplo, que si esas reuniones, por ejemplo, hubieran sido para ponerse de acuerdo en una agenda legislativa común que pudieran impulsar, la pregunta 6 meses después de todo lo que pasó es ¿cuál era esa agenda legislativa? El Congreso no ha tenido claridad en su agenda legislativa, digamos, durante todo este año, y es un tema que complejiza mucho la dinámica propia del Congreso. Y por otro lado, ahora hablando de las negociaciones espurias que pudiéramos plantear, sí tenemos que, digamos, evaluar que obviamente quien ejecuta el presupuesto público es el organismo ejecutivo, es ahí donde se concentra la mayor cantidad de presupuesto. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que podría ofrecer el presidente a un diputado? Los proyectos, las plazas, que normalmente también tenemos que estar conscientes que durante mucho tiempo, creo que ahora ha mermado muchísimo, pero durante mucho tiempo se hacían acuerdos políticos en torno a ofrecimientos de proyectos, de presupuesto, digamos, u otras dádivas que pudieran ofrecer. Hoy, que ya no se pueden dar de la misma forma en que probablemente hace algunos años se daban, pues entonces tienen que buscar otras formas de poder llegar a consensos, y entonces tenemos que preguntarnos, digamos, en este caso, cuáles pudieron haber sido. Creo que independientemente de eso, creo que sí pasa algo importante con este caso. Hoy nos tiene hablando sobre este tema, y creo que es importante que este tipo de reuniones, obviamente los diálogos políticos se transparenten, puedan poner y verificar, digamos, viabilizar y transparentar los posibles acuerdos políticos que puedan haber. Yo creo que no hay que, como lo planteaba Estuardo, no hay que satanizar las reuniones entre políticos. Totalmente. O entre poderes. Al final de cuentas, en efecto, ese diálogo, esa conversación sirve para establecer agendas, y creo que al final de cuentas, creo que en 6 meses vamos a tener que juzgar, por lo menos en lo político, si este acuerdo que hubo entre FCN y el resto de fuerzas en el Congreso para impulsar esta Junta Directiva sirvió de algo, que es cosa distinta a lo que hoy estamos viendo que quiere juzgar la Fiscalía contra la Corrupción. Pero ¿qué tendría de malo que FCN impulse una junta directiva? ¿Qué tendría de malo que, digamos, de la UNE o MR o Encuentro por Guatemala o cualquier partido impulse a un grupo para junta directiva, si ese grupo cree el partido político que lleva hacia adelante una agenda con la que ellos concuerdan? Yo no veo nada malo. Que no haya avanzado es otra cosa. Que allá quedaron, sí, pero ¿dónde malo en lo político, digamos, no en lo judicial? ¿Dónde está el problema ahí? Si de eso se trata, ¿por qué se llama parlamento? Porque a eso se llega, porque se llega a negociar, se llega a hacer consensos con relación a, por eso se reúnen los jefes de bancada, y nadie está pegando gritos al cielo porque los jefes de bancada se reúnan. No. Al contrario, así es como se van avanzando las agendas legislativas. Aquí, en Estados Unidos, bueno, China es un sistema diferente, pero también tienen una agenda legislativa, pues los chinos. A pesar que solo es un partido, igual tienen agenda legislativa. Y así es en Brasil, así es en todos lados. Los partidos se juntan los líderes de los partidos. Esa es la reunión de jefes de bloque. Y algunos van a decir sí, otros van a decir no. Entonces yo no veo creo que los de FCN son otros problemas, ¿verdad? Puñalito y otros problemas que tienen por ahí los de FCN. Problemas que andan fugados. Problemas que andan fugados. Pero el problema es eso,
que estén decididos a apoyar a un partido, a una junta directiva, porque creen que lleva una agenda que además concuerda con la agenda del presidente de la República, eso tiene nada de malo. La pregunta es, ¿hay una agenda del presidente de la República? Pero digamos que estoy haciendo esto hipotéticamente, ¿verdad? Supongamos que lo malo, como los tuiteros están diciendo, sería ¿a cambio de qué? Miren, y disculpen, pero en política, vamos a ver, es que la gente todavía, a ver, televidentes, miren, no seamos muy ingenuos en esto, ¿verdad? Que la política es de ángeles maravillosos que están viendo, no es de ángeles, ni arcángeles, ni querubines. La política es el arte de negociar. Y por supuesto que van a tener que negociar algo. No va a creer usted que a propósito o solo porque son buenas gentes dejaron un listado geográfico de obras. O los consejos de desarrollo, o la Asociación Nacional de Alcaldes y Autoridades Municipales. Pero ¿en qué punto, en qué momento esto se puede convertir en injerencia? Que la injerencia sí está penada. Sí, pero mira, cada vez que hacemos presupuesto, ahí va la cola a hacer injerencia. Entonces, ahí van los bomberos, ahí van las ONGs, ahí van todos. Hay una diferencia sustantiva. No. Hay una diferencia sustantiva en esto. Uno es, efectivamente, no, digamos, la injerencia propiamente no es que esté penada, es el tráfico de influencias. De eso es lo que está penado. El tráfico de influencias, para que se materialice el tráfico de influencias, tiene que haber un elemento muy concreto, que es el beneficio indebido. Si no existe o no se logra probar ese beneficio indebido, no se puede, digamos, articular que puede haber un posible tráfico de influencias en el tema. Lo que sí es cierto es que normalmente los presidentes de cualquier parte de Latinoamérica, los organismos ejecutivos, tienen operadores políticos de alto nivel en el Congreso que son los que se encargan a la larga de generar, de gestar y de realizar este diálogo político que se dan dentro de los parlamentos en todas partes de Latinoamérica. No de la forma, perdón por decirlo, pero tan burda como sí se hizo en esta ocasión, donde se utilizan las instalaciones del organismo ejecutivo para poder llegar y generar sospechas o, digamos, por lo menos sombras poco transparentes, acciones opacas que puedan darse a malas interpretaciones. Entonces creo que ese nivel de injerencia, pero estando hablando en un nivel político, creo que sí no se debería dar, o por lo menos se debería transparentar. El organismo ejecutivo debe mantener una distancia prudente del organismo legislativo, precisamente para poder marcar el quehacer de un organismo y del otro. Y para eso existen los operadores políticos, es decir, la bancada oficial realmente dónde estaba para poder llegar a esos acuerdos políticos, dónde estaban los operadores políticos de alto nivel que debería tener el Ejecutivo, digamos, en comunicación permanente con el Congreso. Entonces es ahí donde vemos que es una crisis de comunicación política el que hay en el país. Y no estoy hablando solo de los dos organismos, creo que es en buena parte del país y del ejercicio político del país. A ver, recuerdo de las coberturas que yo tuve de algunas administraciones que en efecto los presidentes se reúnen con o secretarios generales, que a veces coincide con ser diputados. Con jefes de bloque. O con jefes de bloque. Así es. Cuando y ya a veces es, con todos los cuando ya es el extremo máximo. Yo recuerdo a Óscar Bechet sentándose con los diputados y con los jefes de bloque para la negociación del TLC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Recuerdo a Álvaro Colom sentándose con algunos jefes de bloque o con algunos diputados para cuando fue la crisis Rosenberg. Así es. O para cuando impulsaron la primera reforma tributaria. Otto Pérez apostó para que lo hiciera Roxana Valdetti. Y se hacía incluso en la cancha del presidente de la República, porque es poco usual que el presidente vaya y visite el Congreso. Pero algo importante con lo que estás planteando, estás hablando de temas que tienen, digamos, dentro del marco de su jurisdicción y acción a los dos organismos del Estado. Estás hablando del Tratado de Libre Comercio, estás hablando de reforma tributaria, estás hablando de una agenda, como lo planteaban, de que es una agenda realmente que era una agenda de gobierno. Es decir, bueno, hay una problemática, hay una ley que impulsar, hay algo que realmente va a favorecer al organismo ejecutivo. La pregunta es, ¿eso sucede en una elección de presidente del Congreso de la República? Es ahí donde viene la gran duda, porque es una elección interna del Congreso. Es ahí donde tenía la bancada oficial, digamos que empoderarse, si plantearlo de esa forma, por tener el oficialismo de su lado y poder hacer esa negociación, poder generar esa operación política. Entonces sí hay una diferencia sustantiva, digamos, con lo que planteas, digamos, con lo que sucede en este caso. Pero fíjate que aún en ese caso sería un juicio político, no sería un juicio penal. Probablemente. Es un juicio político, pues. Simple y sencillamente que digamos, porque que el hecho que Jimmy Morales no tenga agenda no quiere decir que sea delito.
Qué malo para el país. Sí, Pues. quiere decir otras cosas Debería más. hacerlo. pero no lo es, pues. O sea, no lo puedo perseguir porque no es como decíamos, ¿verdad? Aquel que el otro que eligió a la más inepta para el hogar seguro, pues eso no es la elección en sí no es delito. ¿Ya? El delito es lo que pasó con la otra después, con los otros. Entonces, ese sería un juicio político. Pero yo voy otra vez al punto que esa es la forma como se hace. Y hay momentos en los que aún los presidentes sí van al Congreso. Por ejemplo, ¿y por qué no iría alguien a defender, por ejemplo, si pide un aumento en el presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de Gobernación, por estas razones, por estas razones, por estas razones, y ve que empieza a peligrar esa aprobación y no va? Los operadores son necesarios en cierto momento, el partido oficial es necesario en cierto momento, pero en otros momentos es el que tiene que caer, es el que ha puesto esa agenda y la tiene que ir a defender, ¿verdad? Si, El cocinero. El chef es el que tiene que ir a decir por qué esos son los ingredientes, para qué plato va a resultar, por qué esa es la cantidad de dinero necesita para comprar los ingredientes por qué esa inversión en la PNC, por qué esa inversión en seguridad ciudadana, por qué esa inversión en educación, por qué en salud. También tiene que llegar y defenderlo, porque es el mismo que va a llegar a dar un reporte después en enero de lo que pasó con las acciones que se tomaron o no. Y ahorita que viene el presupuesto va a haber un ejemplo muy interesante. Ellas van a empezar a llegar, pero es que colas hacen para pasar, ¿verdad? Recuerdo, y entra la señora no sé qué, y la ONG no sé cuánto, y los ancianos no sé qué, y los bomberos aquí, entran todos a pedir plata. Mira, si la ciudadanía lo hace, mira, en la repartición del presupuesto, ¿verdad? Por supuesto que va a haber intereses del Ejecutivo, va a haber del Judicial. El mismo MP va a llegar a pelear su presupuesto. Es que ahí el tema es que efectivamente existen esos intereses, digamos, comunes, por decirlo así, interinstitucionales, si se quiere ver así. Si nosotros nos ponemos, digamos, a pensar, obviamente un ministro está bien que llegue a pelear su presupuesto al organismo legislativo. ¿Por qué? Tuvo su pequeña primer batalla dentro del propio organismo legislativo antes de mandar su planificación. La segunda batalla la tiene en el Congreso de la República, donde le pueden modificar su presupuesto o bien se lo pueden disminuir. Pero eso obviamente es parte del sistema y es aquí donde creo que no tenemos que confundir las cosas. Una cosa es parte del sistema de frenos y contrapesos y otra cosa es manifestar injerencia política en una elección que era únicamente exclusiva del Congreso de la República. Por eso es que sí lo planteo como dos cosas distintas. Creo que deben de tener un espacio, un escenario especial de análisis cada una. Bien, vamos a hacer una pausa aquí en Sin Filtro con el hashtag SF Investigados. Cuando regresemos vamos a escuchar la versión del fiscal contra la corrupción del Ministerio Público y vamos a comenzar a discutir entonces si la impresión que tiene este miembro de la Fiscalía es atinada o no. Acompáñenos en la discusión, hashtag SF Investigados aquí en Sin Filtro.